Buen día. Haremos la deducción de la fórmula para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces va a ser nuestra deducción de la fórmula para resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Y finalizando esta, la acompañaremos de un ejemplo. Entonces, tomemos una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden que tiene la forma a1 de x derivada de y con respecto de x más a subíndice 0 de x por y igual a g de x. Los coeficientes y funciones que aparecen aquí dependen de la variable independiente x, la derivada de y con respecto de x de orden 1 y tiene exponente 1. La variable dependiente y se considera derivada de orden 0. Entonces nuestro a1 de x es distinto de 0, porque si lo fuera, no tendríamos una ecuación diferencial. Entonces podemos ponerle que nuestro a1 de x es distinto de 0. Por ello podemos dividir la ecuación diferencial entre nuestro a1 de x, quedando de y de x más a0 de x sobre a1 de x por y igual a g de x sobre a1 de x. Para simplificar, rebauticemos esas funciones cocientes que nos quedaron, poniendo a p de x como a0 de x sobre a1 de x. Y nuestra función f de x igual a g de x sobre a1 de x. Entonces nuestra ecuación quedó se transformó en dy sobre dx más p de x por y igual a f de x. Para resolverla, primero vamos a encontrar la solución a la ecuación homogénea. Entonces, primer paso, vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Que es de la forma
dy sobre dx más p de x por y igual a 0. También la conocen como ecuación auxiliar. Esta se resuelve por el método de variables separables. Entonces usamos el método separables. Teniendo así que dy sobre dx es igual a menos p de x por y, y luego dy sobre y igual a menos px por dx. Integramos ambos lados, sería la integral de 1 de y igual a menos la integral de p de x de x. Quedando logaritmo natural de y más la constante de integración igual a menos la integral de p de x más la constante de integración. Pero como estas constantes son arbitrarias, las podemos poner en un solo lado de la igualdad. Sí. Teniendo así logaritmo natural de y igual a menos la integral de p de x, como no la conozco a la función p, pues la dejo indicada. Más c2 menos c1, que como les decía, se puede renombrar con c0 igual a c2 menos c1 y sigue siendo una constante arbitraria. Entonces tenemos logaritmo natural de y igual a menos la integral de p de x más c0. Entonces nos quedó una solución general implícita. Por eso la vamos a despejar para obtener una solución explícita. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicamos la función exponencial y lo que nos salió como la base, como los exponentes de la función exponencial, quedando así y igual a e a la menos integral de p de x. Como es una suma de exponentes, lo puedo escribir como un producto donde tienen la misma base, y la base es e. Nuevamente, esta es una constante arbitraria, entonces la volvemos a renombrar como c. C es igual a e a la c0. Entonces nos queda y igual a c por e a la menos integral de p de x. Esto es lo que se conoce como la solución complementaria o la solución a la ecuación homogénea. Entonces estas funciones forman una base del espacio vectorial
de, de soluciones para la ecuación homogénea. Pero nosotros necesitamos encontrar una solución a la ecuación que está igualada a f de x. Entonces, recordemos, nuestra ecuación está igualada a f de x. Para ello necesitamos entonces estas soluciones, necesitamos trasladarla de tal forma que pasen por la función f de x. Para ello vamos a usar el método que se llama variación de parámetros. Les recuerdo, la constante C arbitraria también es llamada parámetro de la solución. Entonces lo que necesitamos es variar ese parámetro. Vamos a proponer una solución particular que sea de la forma U por Y subíndice H. Aquí nuestra función U va a depender también de X. Sacamos la derivada con respecto de X, que es la variable independiente, entonces la derivada de YP, que estamos proponiendo como solución particular, de la ecuación lineal, ya no la homogénea, entonces sacamos la derivada de esta solución particular con respecto de X. Como U depende de X y Y subíndice H depende de X, entonces tengo la derivada de un producto donde sería U de Y subíndice H de X más YH de U de X. Ya que lo tenemos así, queremos que ésta cumpla con qué solución de la ecuación. Entonces queremos que sea solución de la ecuación. Entonces para hacer solución debe satisfacer la ecuación. Que es de la forma de Y, ahora sería subíndice P, de X más P de X por YP igual a F de X. Y pensándolo así, vamos a tener condiciones sobre la función U. Entonces sustituimos nuestra en la ecuación, la derivada ya la tenemos, sería U de Y subíndice H sobre dx más Y subíndice H por D1 sobre dx más P de x por YP, que sería U por Y subíndice H, y esto es igual a F de x. Asociamos
los sumandos que tienen a la u y factorizamos a u. Entonces sería u que multiplica a d y subíndice h con respecto de x más p de x por y subíndice h más y subíndice h por la derivada de u con respecto de x igual a f de x. Ustedes recordarán que y subíndice h es solución de la ecuación homogénea. Ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea, que estaba igualada a 0. Entonces esta expresión vale 0. Por lo tanto tendríamos que es u por 0 más y subíndice h de u de x igual a f de x, quedándonos así y subíndice h por la derivada de u con respecto de x igual a nuestra f de x. Y esto se volvió otra vez una ecuación diferencial que se puede resolver por variables separables. Entonces tenemos du igual a f de x sobre y subíndice h por el diferencial de x. Integramos ambos, du igual a la integral de f de x sobre y subíndice h de x. Entonces aquí nos quedaría u igual, esta y subíndice h la puedo subir con exponente negativo, entonces sería f de x por y subíndice h a la menos 1. Nótese, aquí no le voy a sumar la constante de integración porque lo que me interesa saber es una solución particular. Lo que me interesa obtener es una solución particular. Bueno, entonces ya tenemos la condición sobre u. Esa condición sobre u la podemos recapitular aquí. U igual a la integral de f de x por y subíndice h a la menos 1 de x. Nosotros ya habíamos calculado y subíndice h que era la constante por e a la menos integral de p de x de x. Entonces la ponemos en u entonces sería la integral de f de x, abro corchete para poner c, e a la menos integral de p de x, todo esto a la menos 1 de x. Recordarán, se multiplican los exponentes, como la c está multiplicando a la e y está dentro del corchete donde está todo elevado a la menos 1, entonces también c se eleva a la menos 1, pero como c es constante puede salir de la integral, entonces tendríamos c a la menos 1 por la integral de f de x, multiplico los exponentes y me quedaría positivo e a la integral de p de x de x.
esta es la condición o la forma que debe de tener U. Entonces, nuestra solución particular quedó como U por Y subíndice H, así la estábamos proponiendo, y logramos calcular la forma que tiene la función U, que es esta de aquí arriba, y entonces lo coloco, sería C a la menos 1 integral de f de x por e a la integral de p de x de x, y todo esto multiplicado por y subíndice h, que sería c por e a la menos integral de p de x de x. Si se dan cuenta, nuestra c y c a la menos 1, como se está multiplicando, nos daría 1. Entonces yp la podemos escribir como la integral de f de x e a la integral de p de x por e a la menos integral de p de x. Acomodando, quedaría entonces e a la menos integral de p de x por la integral de f de x e a la integral de p de x. Todo esto lo integramos con respecto de x. Y entonces tenemos la solución particular y entonces la solución general a la ecuación diferencial. Vamos a poner aquí. Entonces, por lo tanto, la solución general a la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, que llevamos a la forma py de x más p de x y igual a f de x, está dada por la solución a la ecuación homogénea más la solución particular, quedando así la solución a la ecuación homogénea sería c por e a la menos integral de p de x más la solución particular, que nos quedó e a la menos integral de p de x por la integral de f de x e a la integral de p de x de x. Si factorizamos nos quedaría que y es igual a e a la menos integral de p de x, que multiplica a la c más la integral de f por e a la integral de p, todo con respecto de x. Y así nos quedaría la solución a la ecuación. Bueno, ¿esto cómo lo aplicamos? Entonces, lo ponemos aquí.
Hagámoslo para un ejemplo concreto. Este ejemplo sería resolver y' más tangente de x por y igual al coseno cuadrado de x con una condición inicial y de 0 igual a menos 1. Entonces esta y' en realidad lo que significa que es la derivada de y con respecto de x, y tenemos que es la tangente de x que multiplica a y es igual a nuestro coseno cuadrado de x. Entonces identificamos p de x sería tangente de x y nuestra función f de x sería el coseno cuadrado de x. La solución a la homogénea, a la ecuación homogénea, sería c por e a la menos integral de p de x. Eso fue lo que dedujimos, entonces nada más sustituimos, sería c por e a la menos integral de la tangente de x. Esto nos lleva a tener c por e a la menos la integral de la tangente sería menos logaritmo natural del coseno de x. Aquí considerado coseno de x como positivo. Simplificamos y nos quedaría c por e a la logaritmo natural del coseno de x, quedando así que la solución a la ecuación homogénea es c por coseno de x. Ese sería nuestro primer paso. El segundo, calcular la solución particular. La solución particular está dada por e a la menos integral de p de x por la integral de f de x por e a la integral de p de x, todo con respecto de x, hay que integrarlo. Y entonces nada más sustituimos, sería e a la menos integral de p de x, ya lo tenemos, lo habíamos calculado para la homogénea, nada más que sin la constante. Entonces esto sería coseno de x por la integral de f de x. F de x es nuestro coseno cuadrado de x por e a la integral de f a la integral de p de x. Nótese aquí es positivo y entonces quedaría e a la integral de tangente de x. Entonces primero hay que integrar, lo ponemos como exponente de la e, luego simplificamos con el coseno cuadrado de x y luego integramos. Entonces nos quedaría coseno de x por la integral del coseno cuadrado de x y por e a la integral de la tangente sería e a la menos logaritmo natural del coseno de x. Entonces eso está dentro del integrando. Este e a la menos logaritmo natural
hay que simplificarlo para poder utilizar las propiedades del exponencial con el logaritmo. La exponencial es la función inversa bajo la composición del logaritmo natural, pero no de menos logaritmo natural. Entonces, este menos sube como exponente del coseno de x, quedando así que y de p es igual al coseno de x por la integral del coseno cuadrado de x por e elevado a la logaritmo natural del coseno de x a la menos 1. Y ahora sí, eso me permite simplificar la exponencial con el logaritmo, quedando entonces la integral del coseno cuadrado de x por coseno de x a la menos 1. Tienen la misma base, que es coseno de x, puedo sumar los exponentes y entonces me quedaría la integral del coseno de x. La integral del coseno sería el seno por este coseno que está afuera del integrando, entonces quedaría coseno de x por el seno de x. Entonces, ya que lo tenemos, nuestra solución general quedaría entonces la homogénea, la solución a la ecuación homogénea, que sería c por coseno de x, más la solución particular para esta ecuación. Pero me están dando una condición inicial. Y de 0 igual a menos 1 implica que si x es igual a 0, entonces y es igual a menos 1. Al colocarlo en nuestra solución general, nos queda que menos 1 es igual a c por coseno de 0 más coseno de 0 por el seno de 0. Pero seno de 0 vale 0 y coseno de 0 nos queda 1. Por lo tanto, la constante c vale menos 1. Entonces obtenemos la solución particular de toda esta familia de soluciones. De toda esta familia de soluciones obtenemos aquella que cumple la condición, o sea, que pasa por el punto 0, menos 1. Y esa función, solución, es y igual a menos 1, que es el valor de la c, por el coseno de x más coseno de x por el seno de x. Podemos factorizar el coseno de x, quedando coseno de x que multiplica al seno de x menos 1. Y esta solución particular se dedujo de la familia de soluciones y es aquella curva que pasa por el punto 0, menos 1. Eso es todo, gracias.